Shalom, Shalom Ubraja, Talmidim, Talmidot de la Torah de nuestro Abba Kadosh. Baruch Hashem, en este día vamos a tocar un tema muy interesante que tiene mucha controversia, sobre todo en la religión occidental, malinterpretando algunos textos bíblicos, hebraicos, acerca de qué significa hablar en lenguas, qué es este don de hablar en lenguas. En la primera carta de Rab Shaul hacia los Corintios, en el capítulo 13 tenemos un pasaje que dice que si yo hablase en lenguas humanas o angelicales, pero yo no tengo amor, de nada me serviría. Entonces vamos a tratar ese tema siempre partiendo desde el punto de vista bíblico y hebraico. Uno de los principios de interpretación de la Torah se conoce como Geser Shabbat, es decir, analogía de expresiones. Significa que cuando encontramos una raíz, una palabra o una frase en un lugar de la Torah y luego la encontramos en otro lugar, sea de forma implícita o explícita, que claramente se entiende o se infiere, entonces por analogía de expresiones asumimos que existe una relación entre ellas. Partiendo de este principio, lo que significó la primera vez se mantiene su esencia en la segunda vez. Si Rabino Shaul habló de lenguas humanas y angelicales, tenemos que buscar si esa frase o ese concepto, esa experiencia, se encuentra explícitamente o sugerido en algún precedente textual. En otras palabras, ¿dónde se originó por primera vez el hablar en lenguas y angelicales? El punto de vista bíblico nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Bereshit, en la Torre de Babel. Nosotros vemos cómo Hashem confundió las lenguas y se entendían unos a otros solamente si hablaban en esa misma lengua, en ese mismo idioma. Así que poco a poco ellos fueron descubriendo que algunos comprendían quizás unos por aquí, otros por allá. Y se formaron de esa manera los diferentes idiomas y las diferentes culturas conectadas con esas lenguas. Todo esto lo encontramos en el capítulo 11 de Bereshit. Claramente allí, lengua se refiere a idiomas como sistema de comunicación verbal, racional, inteligente. Quiere decir que tiene sus reglas, que tiene sus aplicaciones específicas. Lenguas en la Biblia no es algo que sea inentendible, irracional o incomprensible. Las lenguas aparecen en un segundo evento en el libro de Shemot, cuando Hashem le hace una propuesta al pueblo hebreo y éste acepta y se entrega una ketubá, un documento de alianza. Hashem propone a Israel un pacto especial, diciéndoles: yo quiero que ustedes sean para mí un reino de Kohanim, un pueblo Kadosh. Moshe desciende del monte, transmite las palabras a los ancianos de Israel y el pueblo responde: haremos todo lo que el Eterno ha dicho, lo haremos. Y luego de 3 días de preparación, el monte Sinaí se transformó en un santuario viviente, donde los hijos de Israel escucharon la voz de Hashem y recibieron los 10 mandamientos. Todo ese evento fue algo extraordinario. Fueron donde había fuego, donde había malajim, ángeles, nubes, sonido de shofar. Este sonido de shofar incluso iba en aumento, relámpagos, una nube espesa se posó sobre la cima del monte, con fuego, con humo. Este sonido del shofar se intensificaba tanto y se acercó al pie del monte. Moshe subió al monte, a la cima del monte, y se produjo el momento en que todo Israel recibiría el contrato matrimonial, la Ketubá Kadosh, que marcaría el pacto eterno entre Hashem Altísimo como esposo e Israel como la novia escogida para la gran alianza de redención a favor de Israel y del mundo. El malaj del pacto, nos dice la Torá, hablaba en nombre del Eterno en lengua hebrea.
Y según la tradición que tenemos de nuestros sabios, 70 malajim, 70 ángeles, traducían simultáneamente lo que se hablaba en lengua celestial. Los 70 malajim traducían simultáneamente todas estas lenguas a 70 lenguas conocidas en toda la tierra, para entonces que todos escucharan los preceptos divinos en un mensaje en lenguas angelicales y humanas. Esa es la primera vez que escuchamos hablar lenguas angelicales y lenguas humanas. Por lo tanto, la frase lenguas angelicales y lenguas humanas no es una especie de palabras de mal gusto, complicado y difícil de entender, para encriptar mensajes secretos de modo que sea solo entendido por los que tengan, digamos, ese acceso a ese código. No, los ángeles no hablaron en un formato de 3 a 5 sílabas inentendibles. Hablaron en lengua hebrea, en lengua celestial, y esto se tradujo a 70 lenguas humanas, y por lo tanto es la definición bíblica histórica de lo que significa hablar en lenguas angelicales. Sabemos que el hebreo se le considera la Lashon HaKodesh, la lengua celestial, la lengua apartada. Es la lengua sagrada, es la lengua que hablan los malajim. En la sinagoga, cuando se lee en hebreo, que es la lengua de los malajim, luego un traductor los vertía a otras lenguas propias de la región de los visitantes para que todos pudieran entender el mensaje angelical. En la mayoría de las sinagogas hoy en día, en el exilio, todavía siguen haciendo de la misma manera. Entonces, Rab Shaul claramente define que cuando se reúnen los hermanos en una comunidad, donde hay varias culturas, como por ejemplo es el caso de Corinto, una comunidad multifacética, politeísta, cualquier mensaje que se daba de la Torá debía traducirse a otras lenguas de los presentes, de modo que todos entendieran su significado, sea hebreo, arameo, latín, griego, egipcio, frigio, lidio, las lenguas balcánicas como el nabateo. En el Medio Oriente, para esa época, Corinto era todo un mosaico cultural, con una complejidad de encuentros culturales enorme, dada su posición geográfica, estratégica. Era una ciudad teísta con mucha influencia romana, una ciudad plagada de inmoralidad sexual, de libertinaje, como muy pocas. En el Medio Oriente sus juegos traían deportistas de todos lados. ¿Por qué? Porque rendían culto a los dioses Afrodita, a Poseidón, a Apolos, a Hermes. Hacia la ciudad traían una enorme complejidad cultural idólatra. La prostitución sagrada en sus templos era la práctica común, y las prostitutas sagradas, conocidas también como vírgenes santas, necesitaban comunicarse en múltiples lenguas. Consecuentemente, Rab Shaul tuvo que dedicar mucho tiempo para esta reinvención social y ética, para trazar para ellos el hombre nuevo, los parámetros y las calificaciones del hombre nuevo, de la mujer nueva, del camino nuevo que el judaísmo para los no judíos les estaba ofreciendo Rab Shaul. Tuvo que hacer mucho énfasis para regular sus prácticas y costumbres, pues algunos traían a la comunidad maneras de hacer ciertas cosas, muchas costumbres paganas que tenían que filtrarse ahora a la luz de las normas éticas de la Torá. Es dentro de ese contexto multicultural, multilingüístico, que Rab Shaul enseña que aunque se hable multitud de lenguas, había que interpretar para que todos los presentes entendieran en su propia lengua de origen. De lo contrario, parecería una locura entrar a un lugar así y escuchar a todo el mundo hablando en lenguas que otros no entendían. Es en ese contexto que Rab Shaul enfatiza la importancia del amor como fundamento supremo de nuestras relaciones humanas. Si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Sacar esta frase del Rab Shaul de su entorno cultural
orgánico, es exponerse a corromper su significado. Y por otro lado, teniendo esta base, cuando escuches, por ejemplo, a Gilel en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando decían que hablaban en otras lenguas y que oían en otras lenguas las maravillas de Dios, ya sabes qué es lo que quieren decir. Cuando nosotros también escuchemos a Gilel diciendo que en la casa de Cornelio hablaron en otros idiomas, ahora ya sabemos qué es lo que quiere decir. Cuando escuchemos de nuevo que incluso en Éfeso unos discípulos recibieron la Ruach HaKodesh y hablaron en otras lenguas, ya sabemos qué es lo que quiere decir. Cuando escuchemos a Rab Shaul decir si yo hablase en lenguas angelicales y humanas, ya sabes qué es lo que quiere decir. Esta es la base y este es el fundamento de hablar en lenguas. Se enseña Torah en una lengua, se traduce a otras lenguas. Lo más importante es recordar esto. Cuando la Torah se explica, se convierte en palabra profética. Recuerda eso. Cuando la palabra escrita se explica, se vuelve profética. Este evento que ocurrió en Sinaí cuando un ángel hablaba en hebreo y 70 ángeles traducían en las lenguas que todo el mundo pudiera conocer, a todas las naciones de la tierra, para que supiesen todas las naciones de la tierra que Israel es la nación del pacto, que hay una constitución y que hay una alianza eterna, fue el primer Shavuot de la historia. Y cada vez que eso sucede, cada vez que tomamos la palabra y se enseña en hebreo, pero para que todo el mundo entienda el mensaje, transmitimos a otras lenguas, de modo tal que se entienda ese mensaje de redención, ese mensaje profético. El don de lenguas es una verajá, es una bendición para el pueblo. Feliz es aquel que se mueve en la energía del Ruach HaKodesh, escondido en la Torah. Porque donde quiera que hay Torah, donde quiera que se abre la Torah y donde quiera que se enseñe la Torah, el espíritu del Mashiach está ahí presente. Y se hace conocer esto en las otras lenguas de todas las personas. Hashem está presente también allí para traer vida y para traer paz. Este es el más grande don de lenguas. Recordemos que igual Yeshua, cuando se presentó a Rab Shaul, le habló en lengua angelical, lengua que hablan los ángeles. Y la Torá nos dice, el libro de Hechos nos dice, que habló en hebreo. Las demás lenguas que no son el hebreo son las lenguas humanas de las naciones. Amén. Bueno, con este estudio espero que quede un poquito más claro qué es hablar en lenguas. No es hablar de 3, 4 y 5 sílabas repetitivas sin entendimiento. Que el Eterno nos dé ese espíritu de hablar en lenguas para poder predicar la Besorá Tová en inglés, en francés, en alemán, en español, en todas las lenguas. Que el Eterno los bendiga. Shalom Ubraja.